buenos días a todos y a todas. Me llamo Samira Ventura, soy musicóloga y doctora en Humanidades, Artes y Educación. Es un placer para mí participar en este simposio de perspectiva de género en la historia de la música y me gustaría agradecer al comité científico que haya aceptado mi propuesta de comunicación. Aunque estos últimos años he estado especializándome en las compositoras a través de mi proyecto El Mapa de Creadoras, esta comunicación surge específicamente a partir de mi tesis doctoral sobre las mujeres de la vida musical valenciana, donde realicé un vaciado hemerográfico por los periódicos más significativos de la Valencia de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, con el fin de extraer a aquellas mujeres que hubieran participado activamente en el desarrollo musical y cultural de la ciudad. Después de catalogar a más de 400 mujeres, se pudo constatar una gran disparidad de perfiles de artistas y de todos ellos el perfil que pretendo abordar en esta comunicación es el de las triples que lograron desarrollar una carrera transatlántica dentro del ámbito de la ópera y la zarzuela gracias a un gran despliegue de agencia, definida por la antropóloga Sherry Horner como la capacidad de actuar y de marcar la diferencia en el mundo. A través de 2 casos de estudio, esta comunicación propone describir las estrategias y mecanismos de agencia desarrollados por las triples valencianas Emilia Bergeri y Luisa Vela para poder establecerse y desarrollar sus carreras profesionales en la escena lírica transatlántica. Reconstruir y documentar sus trayectorias artísticas internacionales, identificando itinerarios, repertorios y recepción crítica. Y por último, reflexionar sobre los procesos de invisibilización historiográfica que han borrado de la memoria cultural a estas figuras femeninas. La metodología que se ha llevado a cabo en esta investigación ha sido principalmente el vaciado, catalogación, estudio y análisis de prensa valenciana fundamentalmente, pero también nacional e internacional. Prensa que se puede consultar en formato online en el portal de prensa histórica y en el de la hemeroteca digital. Y además se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias sobre los temas que se especifican en la diapositiva. A tenor de la principal metodología que se ha utilizado en este trabajo, es pertinente recordar que el estudio de la prensa como un proceso metodológico puede conllevar ciertas problemáticas, entre ellas la discontinuidad, ya que hay periodos sin cobertura debido a suspensiones temporales de la edición y esto dificulta el seguimiento cronológico y exhaustivo de los fenómenos estudiados. Asimismo, la variabilidad en la cobertura cultural origina sobrerepresentación de ciertos espacios artístico-culturales y también la infravaloración de otros, y esto puede generar una visión sesgada del panorama analizado. Por último, habría que mencionar la carencia de fiabilidad de las críticas musicales de la época, que no siempre ofrecen la precisión técnica necesaria. No obstante, a pesar de todas estas limitaciones, la prensa constituye una fuente documental imprescindible para acceder al conocimiento histórico de ciertos colectivos tradicionalmente marginados de los registros oficiales. Concretamente, la prensa representa un valioso testimonio para poder reconstruir las trayectorias y la presencia de las mujeres, quienes frecuentemente ya hemos visto quedaban invisibilizadas en otras fuentes historiográficas más convencionales. Así pues, la Valencia de los albores del siglo XX experimentó una bonanza económica debido al desarrollo del puerto, la agricultura de exportación, a la modernización industrial manufacturera, y todo este periodo de crecimiento económico también vino acompañado de un esplendor artístico-cultural que, si nos centramos en el ámbito musical, originó también considerables cambios y avances. Hubo una institucionalización musical gracias a la creación del conservatorio, se dio la edad de oro del fenómeno bandístico, se desarrolló la zarzuela valenciana, se habilitaron espacios muy diversos para las prácticas musicales y finalmente la industria pianística valenciana cristalizó en una sociedad que demandaba pianos como símbolo de estatus social, como herramienta para la educación musical y también para la interpretación en ciertos espacios culturales de la ciudad. En este periodo, la educación musical femenina se consolidó como un elemento indispensable de la formación de las jóvenes de la clase media-alta, tanto por su valor ornamental como por su capacidad de demostrar el refinamiento cultural de la familia. No obstante, esta formación no tenía necesariamente la finalidad de profesionalizar artísticamente a las jóvenes, sino que respondía al ideal de la señorita bien educada que debía dominar ciertos conocimientos culturales antes del matrimonio. Es precisamente en este contexto de prosperidad económica y efervescencia cultural donde se desarrollan los casos de estudio que se van a presentar a continuación. Pese a que esta educación musical de las jóvenes no pretendía en primera instancia crear profesionales, el vaciado de prensa ha evidenciado que muchas, después de formarse en el Conservatorio de Valencia o en otras escuelas, empezaron a trabajar como músicas en los principales espacios culturales de la ciudad, sobre todo como pianistas y como cantantes.
Según la información localizada, en esta diapositiva podéis observar las posibles trayectorias para aquellas cantantes que trabajaron profesionalmente. Todas empezaban en Valencia, a continuación participaban en algunas temporadas líricas de otras ciudades españolas y las más exitosas llegaban a Madrid, considerado el epicentro y la capital cultural de esta época. En este punto se daba una divergencia donde los caminos más habituales a seguir eran regresar a Valencia y trabajar en los teatros de la ciudad y en otros de la provincia, viajar hacia Europa, principalmente a Italia, viajar hacia el continente americano, viajar a ambos destinos, Italia y América, o por último, otra opción era finalizar sus carreras profesionales. La hipótesis que se ha mantenido sobre este aspecto es que las tiples, una vez han ido avanzando en sus carreras artísticas, después de realizar varias temporadas en Madrid, ya han alcanzado la edad idónea para contraer matrimonio y formar una familia, según el mandato de género del momento, dejando para ello de lado su actividad profesional. Y esta hipótesis se sostiene porque de repente dejan de aparecer noticias sobre ellas relacionadas con sus debuts, críticas, anuncios, etc. y empiezan a publicarse otro tipo de crónicas en las que se informa de que efectivamente tal tiple abandona los escenarios porque va a contraer matrimonio. Los dos casos de estudio de esta comunicación se formaron en Valencia, viajaron a otras regiones, llegaron a Madrid y finalmente ambas decidieron continuar sus carreras profesionales en América. Así, Emilia Bergeri y Luisa Vela son dos figuras que no han tenido ninguna o prácticamente ninguna representación en las historias de la música valenciana, en los diccionarios, enciclopedias o en las historias de la música escénica o lírica de ámbito local o nacional. Tal y como os he comentado anteriormente, la construcción de género de las mujeres en esta época era, en algunos casos, trabajar hasta casarse y a partir de ahí ser amas de casa. Una construcción de género que aparece pertinentemente explicada, entre otros escritos, en La mujer de su casa, de Concepción Arenal, publicada en 1883, o en La mujer española, de Emilia Pardo Bazán, publicada en 1890. Sin embargo, estamos frente a dos artistas que escaparon de dichos mandatos y desplegaron la agencia suficiente como para poder realizar una trayectoria profesional internacional a través de varias décadas. En el caso de Emilia Bergeri, no hay información suya en fuentes secundarias sobre la historia de la música en general o la valenciana en particular, pero afortunadamente la prensa periódica del momento hizo un seguimiento exhaustivo de su figura. Gracias a ella podemos saber que fue una tiple que grabó sus interpretaciones en las mejores compañías del momento, especialmente en Estados Unidos, y también podemos saber que fue sponsor de ciertas marcas de aparatos para grabar y reproducir el sonido, tanto en España como en otros países como México. De Bergeri no se ha localizado ninguna información relativa a su vida personal a través de la prensa, pero esto puede indicar que su figura destacó fundamentalmente por su carrera profesional. Desde 1909 tenemos constancia hemerográfica de su participación en temporadas americanas. Ese año viajó a Cuba para interpretar en el Teatro Nacional de La Habana Tosca, de Puccini. 2 años después estrenó un ballo y máscara de Verdi en el Teatro Arbeu de Ciudad de México y 6 años después debutó en el Teatro Colón de San Juan de Puerto Rico con Otelo. En 1919 representó a Aida en el Teatro Colón de Santo Domingo, también de Puerto Rico, y el año siguiente regresó a Cuba para hacer diversas interpretaciones en el Teatro Pairet de La Habana con Il Trovatore, La Bohème, Aida, La Fosa del Destino. Uno de los aspectos más interesantes de este último destino es que en sus bises siempre interpretaba canciones de zarzuelas españolas del momento, como Lo que está de Dios, La Madrileña, La Españolita, etc. En 1922 viajó hasta San José de Costa Rica para participar en el estreno de Tosca en el Teatro América. De allí se trasladó al Teatro Nacional de Panamá y los años siguientes viajó de nuevo a La Habana, a Filadelfia, Estados Unidos, y a Ponce, en Puerto Rico, para interpretar Hernani, Caballería Rusticana y una vez más Aida. En definitiva, estamos frente a un artista cuya trayectoria extranjera duró al menos 2 décadas y cuyo repertorio estaba basado fundamentalmente en ópera verdiana. Por lo que respecta a Luisa Vela, también se asoció a compañías discográficas del momento y su nombre sirvió como garantía o patrocinio de aparatos de reproducción de música como la Victrola. Según su entrada en el Diccionario de la Música Valenciana, dirigido por Emilio Casares, Luisa Vela, además de tiple, fue una empresaria de éxito. Creó junto a su marido, el tenor catalán Emili Sagibarba, una compañía itinerante que les permitió mayor control sobre su carrera y su repertorio, además demostrando en ella capacidad de gestión artística y empresarial. En este diccionario, que es referencia, se menciona que se convirtió en una de las sopranos de mayor popularidad en varios países de América, pero en esa entrada no se especifica qué países visitó en sus giras latinoamericanas, en qué fechas las realizó o qué repertorios interpretó en ellas. Una información que afortunadamente se ha podido concretar gracias a las fuentes hemerográficas estudiadas dentro de esta investigación. A partir de 1905 encontramos crónicas en prensa que acreditan sus múltiples viajes a América.
En primer lugar, viaja recurrentemente a Argentina para interpretar en los teatros Victoria, Odeón, el Municipal y el Colón operetas y zarzuelas de diferente índole. En 1911 interpretó la opereta Princesa Balcánica en San José de Costa Rica, pero las noticias no plasman en qué teatro se realizó. De ese mismo año también hay múltiples noticias de que viajó a Ciudad de México para participar en la temporada del Teatro Arbeo, pero no se especifica cuál fue el repertorio. Ese mismo año, además de visitar México, también estuvo en Cuba y Puerto Rico, dos destinos de los que tenemos crónicas suficientes como para poder acreditar que interpretó la opereta La Princesa del Dólar en el Teatro Nacional de La Habana y la opereta La Viuda Alegre en el Teatro Colón de San Juan. En teoría también viajó a Venezuela ese año, pero según algunos anuncios localizados en prensa, pero en ellos no se concretaba ni el teatro ni el repertorio interpretado. Asimismo, se han clasificado algunas noticias que informan sobre la futura visita de su compañía a Cuba y Argentina en los años 1913 y 1914, pero salvo esos anuncios de que va a ir, no se han localizado pruebas que demuestren que realmente estuvo allí. Todo lo contrario, la prensa hace un seguimiento exhaustivo de las temporadas que realizó en España esos años, interpretando Las Golondrinas, La Viuda Alegre y Los Cadetes de la Reina. Finalmente, de su visita a Uruguay en 1916, solo se ha localizado un anuncio, no las crónicas de sus interpretaciones, por lo que no podríamos asegurar que realmente realizara ese viaje. Vela desaparece de la escena pública entre 1916 y el 29 y a partir de esa fecha y hasta 1936, que es cuando finaliza esta investigación, aparece ampliamente representada en los programas de radio. Con todo, me gustaría empezar a citar las conclusiones de esta comunicación, haciendo especial mención a la prensa como fuente documental para recuperar trayectorias de artistas en general y de las mujeres en particular, figuras que ya hemos visto ampliamente que históricamente han sido invisibilizadas por la historiografía tradicional. En cuanto a la agencia desplegada por estas cicles, después de realizar esta investigación se puede constatar que ambos casos desafiaron la construcción de género esperada para ellas. Utilizaron muchísimo los circuitos culturales internacionales en los que el idioma no era un impedimento, participaron y contribuyeron en la construcción de otras escenas líricas, en tanto volvieron reiteradamente a algunos países para participar en las temporadas de sus teatros. También podría considerarse que este fenómeno de las cantantes fue bidireccional, teniendo en cuenta que su éxito en España las llevó a América, pero además sus éxitos americanos las legitimaron aquí. Un hecho que se ha evidenciado en la cobertura que la prensa española les hacía de sus triunfos transatlánticos y que las ensalzaba a la hora de presentar sus giras por España. También generaron asociaciones fructíferas para insertarse y tener una vida profesional activa, como por ejemplo siendo empresarias de sus propias compañías líricas, abrazando la industria discográfica naciente al grabar sus repertorios con compañías del momento y convirtiéndose en figuras de marketing de nuevas tecnologías. Pese a todo, esta investigación sugiere que el éxito artístico y la proyección internacional no han sido suficientes para las mujeres, ya que estas cifras no están representadas en la historia de la música valenciana ni aun habiendo triunfado por todo el mundo. Por tanto, por lo que a futuras vías de investigación se refiere, la más cercana podría ser ampliar el corpus de estudio de tiples valencianas con carreras transatlánticas y establecer paralelismos entre ellas. También sería interesante ampliar la investigación utilizando para ello fuentes complementarias de archivos teatrales americanos como programas de mano, contratos, correspondencia y otros documentos como por ejemplo registros de inmigración. Tal vez sería pertinente realizar un estudio comparativo regional en el que se investigue si este fenómeno se dio también en otras ciudades españolas y finalmente realizar una recuperación patrimonial que compile estrategias para integrar estas figuras en el relato de la historia de la música. Espero que la presente comunicación haya sido de vuestro interés y muchísimas gracias por vuestra atención.